las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros la exministra Cecilia López Montaño. Doctora Cecilia López, gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias por la invitación. Es un placer volver aquí. Hace mucho tiempo que no venía. De verdad es un placer. Nos ha tenido muy abandonados, pero usted no me han invitado. Siempre es invitada aquí. Otra que es invitada siempre aquí es María José Pizarro, senadora de la República. Gracias por estar aquí nuevamente. No, muy feliz de estar con ustedes. Un saludo aquí a mis compañeras y compañeros de panel y para ti, para todos los oyentes de Voces RCN, un gran abrazo. Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, investigadora que también es siempre invitada acá. Buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches. Un saludo para todos los compañeros de mesa, la audiencia y por supuesto muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Y le damos la bienvenida igualmente a nuestro otro invitado, el ex senador Jorge Enrique Robledo. Doctor Robledo, gracias por estar en esta mesa. Juan Carlos, a usted mil gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de RCN y a la que nos escucha. Mis saludos. Muchas gracias. Bueno, el primer asunto tiene que ver con un anuncio que hizo hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, hace un rato realmente. Más adelante hablaremos de los aranceles de Trump. Y tiene que ver este anuncio con los aviones que quiere comprar Colombia para reemplazar a los Kafir. Esos aviones Kafir creo que fueron adquiridos en 1989 y 1990 al gobierno de Israel, pero el presidente ha anunciado, el presidente Petro en su cuenta de Twitter, lo siguiente: puso, después de la carta de intención firmada por el gobierno del Reino de Suecia y de aprobar la defensa aérea estratégica del país como proyecto priorizado, informo que la flota de aviones que se adquirirá es completamente nueva, última tecnología, ya implementada en Brasil, y son de marca Saab 39 Gripen. Agrega el presidente, habrá una compensación en inversión social que consistirá en fábrica de producción de paneles flexibles solares, última tecnología que se ubicará en el departamento de Córdoba. Y también habla el jefe del estado de la instalación de agua potable para varios puntos del departamento de La Guajira y de unos equipos médicos en la torre central del Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Bien, la pregunta es esta. En los últimos meses hemos escuchado que falta plata, que hay que apretarse el cinturón, lo han dicho los ministros de Hacienda, los 4 ministros de Hacienda, o por lo menos los 3 que ha habido antes del doctor Ávila, lo ha dicho el presidente de la República, y naturalmente los ciudadanos se preguntan si estamos tan apretados, si hay que apretarse el cinturón, ¿vale la pena comprar aviones o lo que pasa es que esto es una necesidad imperativa? Jorge Enrique Robledo. Pues este es el sumum de las inconsistencias de Petro, que es especialista en inconsistencias. Todos nos debemos acordar que Petro hizo buena parte de su campaña a la presidencia contra la compra de esos aviones por parte de Iván Duque. Entonces los aviones eran malísimos, era una estupidez cuando los proponía comprarlos Iván Duque, ¿cierto? Pero cuando los compra el doctor Gustavo Petro es un acto de genialidad, pues porque ese es en el mundo en el que estamos. Primera idea que quiero transmitir. La segunda, cuando en el gobierno de Petro, empezando el gobierno, ¿sí? En los primeros meses, él se puso a hablar también de los aviones, de unos otros aviones. Yo salí, me opuse y yo dije, hombre, eso es una cosa absolutamente innecesaria. Esos aviones supersónicos son para guerras internacionales. Eso no es para perseguir por ahí a un contrabandista o a un narcotraficante, eso para eso no sirve. Bueno, yo dije eso. Y en algún medio distinto a este, buscaron a un norteamericano especialista en temas de guerra, y ¿saben qué fue lo que dijo el mister? Eso es una estupidez. Fue la palabra que usó, ahí la tengo archivada, mañana la pongo por las redes para que la vean. Eso es una estupidez, y explicó, dijo, es que esos son aviones para guerras internacionales, y Colombia lo que necesita, dijo él, es una muy buena flota de helicópteros. ¿Para qué? Para poder usarlos en una cantidad de eventos donde el helicóptero puede ser útil. No sé, en cosas de narcotráfico, en cosas de alzamientos armados, de paramilitares, de guerrillas, bueno, de ese tipo de cosas. Entonces lo que tenemos es un presidente en el colmo de la inconsecuencia, pero además con esto es más hambre en Colombia, más pobreza, más subdesarrollo, porque Colombia no tiene plata para votar en esos aviones absolutamente innecesarios. Que los colombianos sepan, esto se vuelve más hambre, más desempleo, más pobreza, más subdesarrollo, para darle el gusto yo no sé a quién. ¿A quién le está dando el gusto Gustavo Petro? ¿A quién?
porque a Colombia no está reclamando, nadie en Colombia pide esos aviones, nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué termina siendo un disparate como eso? Pero dicen, doctor Robledo, que prácticamente no quedarían sino en servicio 4 Kafir de la flota que teníamos en Colombia. No es necesario, en razón a la seguridad nacional e internacional, tener No, nosotros no tenemos conflictos internacionales con nadie, ni siquiera posibles. Ahí están los Kafir. Estuvieron como 50 o 60 años y solo servían para sacarlos el 20 de julio. ¿Cierto? Que sí, son muy bonitos, yo no voy a negar eso, ¿cierto? Pero eso no se necesita, no es una necesidad. Ustedes miran los países del mundo, y son pocos los países del mundo, Cecilia, que tienen fuerza aérea supersónica. Es que eso es otra cosa. Todos los países del mundo sí tienen fuerzas armadas y fuerzas aéreas, pero de recursos que les resulten útiles y que además les sean asequibles a sus presupuestos. Este no es el caso. Entonces aquí el doctor Petro jugándose de actor de la guerra internacional, ¿cierto? A la par con Estados Unidos y con Rusia y con no sé qué más, pura paja. Eso no es cierto. Bueno. María José Pizarro, ¿coincide con esa tesis o usted cree que es necesario comprar estos aviones para un eventual conflicto internacional? Pues bueno, lo primero que no coincido es en el tono, pero bueno, parece que el papel que me toca jugar seguramente hoy en esta mesa de trabajo será presentar una perspectiva desde mi posición como senadora y como parte del pacto histórico. Lo cierto es que nosotros teníamos unos aviones Kefir que estaban funcionando en este país, que le sirvieron a la Fuerza Aérea Colombiana por más de 50 años, es decir, teníamos unos aviones que estuvieron en funcionamiento 50 años, y eso definitivamente en términos tecnológicos, en términos inclusive del gasto de poner en operación un avión de estos, pues se hace sumamente costoso en un momento evidentemente difícil como el que tenemos. Se han dado distintos usos a los aviones Kefir, entre ellos, por ejemplo, se emplearon en algún momento para bombardear inclusive áreas campamentarias del Clan del Golfo. Y eso, por ejemplo, fue uno de los usos que han tenido los aviones Kefir. Yo entiendo, por supuesto, las preocupaciones que existen alrededor del tema fiscal y de la difícil situación fiscal por la que atraviesa el país, pero también es cierto que desde las Fuerzas Armadas, no solamente ahora, sino hace ya bastantes años, se estaba poniendo de presente la situación en términos tecnológicos y, como decía hace un momento, el propio funcionamiento de los aviones Kefir hace algunos años, es decir, esto estaba de presente. Yo creo que en el año 2023, si no estoy mal, habían 19 Kafir, de los cuales 3 se retiraron de operación porque llevaban 20 años, pero en total estamos hablando de aproximadamente 50 años de operaciones. Por supuesto, es una tecnología. Ustedes ya saben que la tecnología ha venido desarrollándose inclusive mucho más rápido, quiere decir que estos aviones ya casi que estaban obsoletos y por lo tanto, pues evidentemente yo creo que inclusive teniendo en cuenta las consideraciones del Ministerio de Defensa, pues por supuesto el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de avanzar en la compra no de aviones israelitas, sino de aviones con los países nórdicos, de aviones suecos exactamente. Sí, son suecos. Así que pues esto le caerá muy bien a unos y muy mal a otros. Hay unos que critican absolutamente todo. Los miembros, por ejemplo, lo comentábamos hace un momento, inclusive el Centro Democrático estaban cuestionando el hecho de que tuviésemos una flota completamente obsoleta, mientras en que otros, pues digamos, critican otro tipo de cosas, pero aquí hay que tomar decisiones escuchando evidentemente las razones técnicas que se presentan desde los distintos ministerios y en este caso, pues por supuesto, el Ministerio de Defensa. Cecilia López Montaño, ¿cuál es su opinión? A ver, yo creo que aquí tenemos dos realidades. Estamos en guerra, sin la menor duda. Cuando uno mira la pérdida de territorio que venía desde antes, pero que ahora se ha acelerado terriblemente, es claro, estamos en guerra. Y por otro lado tenemos una situación fiscal alarmante. Entonces, a mí lo que me preocupa, sin ser ninguna experta en este tema, es que el presidente muestre o presente esta decisión donde yo sí quisiera ver los documentos. Yo sí quisiera ver cómo se responde a las dudas que el senador Robledo ha planteado. ¿Es esto lo que necesitamos? Segundo, sí hay otras alternativas.
¿Y cómo se compagina esto con una realidad en donde no tenemos cómo financiar la salud, no tenemos cómo financiar el ICETEX, donde tenemos una serie de problemas fiscales serios, tenemos que hacer un recorte del gasto, gústele o no le guste al gobierno, hay que hacerlo. Entonces a mí lo que me afana cada vez que oigo estas posiciones opuestas que son normales es que lo único que puede resolver esto son los documentos y las cifras, eso que producen los técnicos que ahora están tan subestimados por parte del gobierno, pero hace falta las cifras, muéstrenos que esto es el tipo de aviones que se necesitan para la guerra, porque sí creo que ahí hay un problema que tenemos que afrontar. Y segundo, cómo se maneja esta situación frente a la realidad fiscal. Es decir, esto con solo pronunciamientos obviamente genera estas dudas, ojalá esto tenga un respaldo técnico, porque aquí sí es donde las cifras son las que le dicen a uno si la decisión es acertada o es equivocada. Y eso es lo que aparentemente no tenemos. Y si lo tenemos sería excelente conocerlo. Sandra Borda, ¿qué piensa usted de este asunto? ¿Vale la pena? ¿Es justificable comprar unos aviones de guerra suecos o es mejor aplazar eso y poner esa plata en otra parte? No, lo primero que me parece que es importante precisar es que estos aviones son aviones de defensa, digamos, uno de los compromisos que había adquirido el gobierno colombiano era justamente el de no utilizar estos aviones para bombardeos en escenarios del conflicto interno, entre otras cosas porque Petro y el Pacto Histórico fueron unos grandes críticos de los, entre grandísimas comillas, efectos colaterales de esos bombardeos. Entonces, digamos, esos aviones, si la intención es utilizarlos en el escenario doméstico, creo que van a incurrir en una grandísima contradicción y son aviones que están destinados, como digo, para programas de defensa. Ahora, dicho eso, creo que hay varias cosas que no sabemos y coincido con Cecilia en que a mí me gustaría, a pesar de que uno reconoce que esto tiene que tener un halo de secreto importante porque son asuntos de seguridad nacional, a mí me parece que hay cosas que sí se pueden contar para explicarle un poco más a la gente por qué se está incurriendo en este gasto y por qué se está haciendo además de esta forma, porque los proponentes no eran solamente los suecos, había proponentes franceses y había los gringos, obviamente Estados Unidos. Entonces, una de las preguntas que tengo es ¿cuál es el razonamiento y cuál es el estudio técnico que nos lleva a elegir la opción sueca y no las otras dos opciones? Porque hasta donde yo tenía entendido, y María José tiene razón en esto, desde hacía rato se venía haciendo investigación al interior de la Fuerza Armada para saber, y desde la Fuerza Aérea obviamente, para saber qué convenía más y por qué razón. Entonces yo creo que ahí también es mucho lo que se puede contar. Y segundo, creo que los números de los que está hablando Cecilia son fundamentales. Toda la vida la izquierda, con razón, le criticó a los gobiernos de derecha dedicarle más presupuesto a la defensa que a la educación y que a los programas sociales. No estamos con dinero de sobra, y estoy pensando particularmente en la educación, en donde está habiendo tantos problemas de financiación, en donde el ICETEX todos los días parece en crisis y no le han podido resolver la situación a muchos jóvenes que están queriendo ingresar al sistema educativo. ¿Por qué ahora esa crítica no es una crítica válida? Ahora, entiendo un escenario, y es que para un gobierno de izquierda siempre va a ser mucho más fácil hacer estas compras. Creo que si esto lo estuviera haciendo un gobierno de derecha, todo el mundo diría, pero bueno, aquí está la derecha otra vez armándonos hasta los dientes y gastándonos el presupuesto en esto, en vez de dedicarlo a programas sociales. Pues yo creo que esa pregunta también se le puede hacer a un gobierno de izquierda. ¿Por qué estamos dedicándole el presupuesto a temas de defensa en este momento? Y no estoy diciendo que no existan hipótesis de conflicto, por supuesto están ahí, este mundo se está volviendo cada vez más difícil, pero la crítica es exactamente la misma. ¿Por qué no están invirtiendo eso en programas sociales que además fueron la bandera fundamental de su propuesta electoral? Yo Muy tengo bien. Bueno, solo, perdóname una pregunta, es que, digamos, primero y un poco recogiendo las palabras de Sandra, una de las cosas que han venido argumentando desde el Ministerio de Defensa es que precisamente por lo obsoleto de la tecnología, lo viejo de los aviones Kefir, inclusive los miembros de la fuerza pública de la Fuerza Aérea que pilotean estos aviones, pues inclusive su vida está en riesgo. Digamos que esta es una necesidad recurrente que habían planteado desde el Ministerio de Defensa con análisis técnicos. Yo creo que el gobierno lleva meses analizando distintas opciones de compra.
que se le habían presentado. Esto también es cierto, ya lo había anunciado el presidente Gustavo Petro en distintas ocasiones y el gobierno nacional, y pues en este momento lo que se anuncia es una decisión, pero también es cierto que la inversión en educación, y esto hay que decirlo, ha aumentado en relación con otros gobiernos, y por lo tanto, digamos, yo solo pongo de presente distintas situaciones, distintos puntos que yo creo que tienen que entrar en la valoración. Por supuesto, yo considero oportuno que se puedan presentar los números, las cifras, que se le pueda dar claridad a la sociedad colombiana en relación con la compra de estos aviones, pero evidentemente, vuelvo y repito, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, había argumentado desde hace mucho tiempo la necesidad de renovar una flota que hoy se encontraba absolutamente obsoleta y que era muy costosa poner en operación, precisamente por el funcionamiento de estos aviones que requieren grandes dosis de gasolina. Ahora no tengo la cifra exacta, pero realmente era una cifra altísima, y pues no solamente es una cuestión de la seguridad interna. Nosotros somos un país desde el cual salen toneladas de narcotráfico. Este gobierno se ha puesto en la tarea de controlar y de incautar la cocaína que sale del país, y yo creo que por supuesto este tipo de aviones, con la tecnología que incorporan, podrán ser seguramente mucho más eficientes para el control del tráfico de drogas en nuestro país. Otra Juan discusión Carlos. técnica, Juan Carlos, Sí. una nota de pie de página, lo que acaba de decir María José. Otra discusión técnica que es muy importante es la cuestión del mantenimiento de estos aviones. Así Uno es. de los grandes problemas que hemos tenido con la flota de helicópteros, con la flota de aviones, es que, y eso pasó incluso con algunos de esos aviones rusos de los que se habló en algún momento, es que o no tenemos planeado el tema del mantenimiento o resulta tremendamente costoso. Yo tenía entendido, pero eso es una cosa que no puedo asegurar al 100% y que en la que necesitamos más información, que uno de los escenarios más caros para ese mantenimiento era el escenario de los SAP. Entonces, yo creo que todas estas cosas haría bien el Ministerio de Defensa en socializarlas un poco. Insisto, sé que aquí se tiene que tener mucha cautela con el manejo de la información, pero creo que también para que la gente entienda realmente la necesidad y la racionalidad de la información, de la decisión que se está tomando, se necesita un poco más de información. Sí, no, yo solamente para complementar, yo diría que suena, si hubo esto, senadora, si realmente se analizaron distintas alternativas, entre las cuales estaba Estados Unidos, país con el que tenemos serios problemas. Estamos a punto de que tengamos la desertificación por todo lo que está pasando con los cultivos de coca. Ahí tiene que ser muy transparente, ¿sí? Que si se optó por Suecia por razones muy objetivas, además del argumento de que sí se necesitaba esto frente a las falencias, porque puede que haya aumentado el gasto en educación, es normal que aumente, pero la crisis que hoy hay en educación me da mucha pena, pero yo nunca había visto el ICETEX en una crisis como esta. Hoy conversaba con la Universidad de los Andes, están aterrados. Lo que está pasando con la universidad privada sin alternativa en la ciudad pública, eso no hay un antecedente de esto. Entonces me parece que a mí estas salidas del gobierno sin respaldo técnico, me parece que les están generando ruidos innecesarios. Yo creo que hay que valorar que la gente necesita que le den información. Es decir, Y en aras de la transparencia, eso es lo que tiene que pasar. El Ministerio de Defensa tiene que brindar toda la información, y yo creo Pero que no es todos, Juan Carlos. inclusive ustedes y nosotros, Sí, doctor tenemos Robledo, derecho Juan Carlos. a esa Mire, información. yo les comento esto, pues me aburre decirlo, pero lo digo. En mi casa se hablaba de armas toda la vida desde que yo estaba muchacho. O sea, yo no soy lejanísimo a eso, ¿cierto? Y no sé de qué estamos hablando. Siempre he tenido una opinión sobre esos aviones supersónicos para Colombia, porque es que no son, o sea, es que cada arma se necesita para una cosa distinta, ¿sí? Entonces, salir con una ametralladora, por ejemplo, a una manifestación de muchachos de la Universidad Nacional, eso es una cosa absolutamente absurda. Y eso vale también para las armas pesadas. Entonces la pregunta es esta: ¿para qué Colombia necesita esos aviones? Nunca usó los Cafir para nada. De verdad, por ahí de vez en cuando le hicieron un tiro a otro y para los desfiles del 20 de julio. Pero eso fue ¿por qué? Porque esos aviones supersónicos, son aviones para guerras internacionales. Y Colombia no tiene pleitos internacionales con nadie. Entonces esos son aviones pues que no son útiles. Pero además les voy a dar otro argumento. Petro atacó por ahí 100 veces a Iván Duque
en la campaña electoral pasada porque Iván Duque hablaba de comprar los aviones que ahora compró. Eso es el colmo de la incoherencia del presidente de la República. O sea, para conseguir votos una verdad y para quedarse en la presidencia de la República, ¿qué? Una verdad distinta, y eso no pasa nada, y esa incoherencia no cuenta. No, yo sí cobro esa incoherencia, porque entonces ¿cuándo estaba engañando a la gente? ¿Cuándo se hizo elegir o la está engañando ahora? Con el cuento de que estos aviones sí se necesitan. Y yo estoy seguro que en esta pobreza de este país, en esta quiebra en la que estamos, es un despilfarro absolutamente innecesario. Le puedo aceptar hasta que alguien diga, bueno, los compramos dentro de 10 o 20 años. Bueno, miramos en ese momento. Pero hoy, 30% de las familias bogotanas hacen menos de 3 comidas al día. Y entonces aquí se van a comprar unos aviones que para lo único que sirven es para el desfile del 20 de julio. El resto del tiempo no hay por qué ponerlos a volar, porque ¿qué hacen con ellos? Bueno, y los entrenamientos de los jóvenes pilotos y esas cosas, que también las entiendo. Pero esto es un despilfarro innecesario de parte de Gustavo Petro, y repito, consiguió muchos votos atacando a sus competidores que estaban a favor de esos aviones. Sí. Bueno, oigan, cambio de asunto. La noticia del día en el mundo ha sido el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Rosaleda, uno de los jardines principales de la Casa Blanca en Washington, hace unos momentos. El señor Trump, y estaba previsto, dijo varias cosas. En primer lugar, les va a imponer un arancel general, un arancel del 10% a los productos que llegan de todos los países, absolutamente de todos los países. Pero además va a imponer una serie de aranceles recíprocos. Es decir, si por ejemplo el Japón le cobra aranceles del 25%, 24% a los productos estadounidenses, Estados Unidos va a imponer aranceles del 24% para los productos japoneses. Dijo otras cosas Trump, como que ahora Estados Unidos pues va a ser un país nuevamente rico. Aquí está lo que dijo el presidente. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper, and in so doing, use trillions and trillions of dollars to reduce our taxes and pay down our national debt, and it'll all happen. Sí, bueno, ahí está el presidente Trump, donde dijo que este era el día de la declaración de independencia económica de Estados Unidos, que todos los países han hecho ricos a costa de los estadounidenses y que por eso ahora Estados Unidos iba a volver a ser una nación muy poderosa. Aquí la pregunta es esta: a Colombia le van a aplicar unos aranceles del 10%. Y Colombia tiene firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero Trump está empleando una ley de seguridad nacional, de emergencias especiales, para subirnos los aranceles. La pregunta es, ¿qué debe hacer Colombia en este caso? Porque evidentemente cuando entre el café nuestro allá, o el petróleo, o las flores, pues tendrán que pagar un arancel del 10%. Cecilia López, ¿cuál es su opinión? Mire, yo creo que este es un tema sumamente gordo, es un tema que amerita reflexión y números. Primero, nosotros tenemos productos que van a salir muy golpeados, productos claves. El caso de flores, el caso de banano, en el sector agropecuario, por ejemplo, que no es el único, porque nosotros tenemos una balanza deficitaria con Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros podemos exportar le va a dar un golpe serio a las exportaciones. Ahora, es cierto lo que le he escuchado a algunos, que como a toda América Latina y a países que compiten con nosotros le están poniendo el mismo arancel, nosotros no perdemos competitividad. Pero perdónenme, se va a reducir la demanda por las exportaciones, eso es así. Ahora, en un contexto, y al reducir la demanda, pues eso va a golpear muy fuerte a unos esfuerzos que fueron muy grandes. Mire, uno de los méritos del Tratado de Libre Comercio, que aquí al senador y a mí nos tocó esa negociación cuando estábamos los dos en el Senado, uno de los puntos fundamentales y de los beneficios que ha tenido el TLC es que precisamente esos productos claves, los históricos de Colombia, el café, el banano, ahora el aguacate que ha sido un nuevo esfuerzo, se beneficiaron tremendamente del TLC porque antes había que negociar anualmente que les bajaran los aranceles. Eso se ganó con el TLC y les dio una estabilidad a las exportaciones y una dinámica a sectores muy importantes del país. En el caso del sector agropecuario son claves. Eso se va a perder. Es decir, en este momento eso tiene un impacto inmediato, pero en términos muy generales, aquí van a pasar muchas cosas. Una reducción, esto puede traer para Estados Unidos una reducción del consumo serio, un impacto en la economía, y vale la pena que
volvamos a algo que se ha dicho mucho, pero que amerita análisis, y es que esa fue una de las razones de la recesión de los años 30. Obviamente estamos en otro contexto, es otro mundo, pero estamos en un mundo que le apostó al comercio internacional. Muchos hicimos observaciones, muchos economistas no estuvimos totalmente de acuerdo, pero eso es una realidad, y eso se frena en este momento. Un freno sin transición en cualquier sistema económico es de un costo no calculado que me parece muy serio. Entonces, en términos generales, una recesión en Estados Unidos o un crecimiento aún más bajo va a tener un impacto gigantesco en el mundo, y nosotros no somos una excepción. Entonces, mi recomendación, sinceramente, es que le metamos números a esto, que nos sentemos y no nos quedemos en el triunfalismo de que sí, afortunadamente Ecuador, que compite con flores con nosotros y banano, etcétera, tiene la misma, el mismo arancel. Entonces, sí, la competitividad en principio no se va a ver afectada, pero se va a reducir la demanda de unos productos claves para el país. Pero además, este cuento de que no, salgamos ya a buscar mercados, por amor de Dios, vaya, mire cuántos años se necesitan para buscar mercados. Para buscar mercados en un mundo que está en un contexto de desaceleración, en un mundo muy convulsionado. Perder mercados en este momento es mucho más grave que en otros momentos donde la situación económica era mejor. Entonces me parece que mi recomendación en este momento es no ser triunfalistas, no creer que nos fue bien, nos fue mejor de lo que nos ha podido ir. Con todo lo que ha pasado con Estados Unidos, nos han podido aumentar los aranceles, ¿no? Nos pusieron lo mismo que a todo el mundo, pero esto sí tiene unas consecuencias. Y desde el punto de vista del sector agropecuario, yo me imagino que nuestros productores que llevan años luchando, es que el último milagro había sido las flores, ahora tenemos el aguacate, son 40, 50 años de lucha por estabilizar el mercado fundamentalmente norteamericano. Eso va a tener un golpe muy serio en una situación de informalidad laboral del campo gigantesca y con una economía creciendo muy por debajo de su potencial. Entonces me parece que aquí sentémonos tranquilos. Desafortunadamente el equipo técnico del gobierno lo han debilitado totalmente, no tenemos ministro de Comercio Exterior. ¿Dónde está el equipo del Ministerio de Comercio Exterior analizando? ¿Dónde está planeación? Eso sí me parece que es uno de los golpes más duros que el gobierno le está dando al país. ¿Dónde está la tecnocracia? Está lleno de activistas, gente muy brillante, muy valiosa, pero que economía no sabe. Y el equipo del Ministerio de Hacienda también está debilitado. El único equipo económico serio que tenemos en este momento en el gobierno es el del Banco de la República. Entonces aquí me preocupa mucho que dónde se va a hacer el análisis, porque el análisis que hagamos por fuera del gobierno va a tener, como dicen los gringos, un credibility gap, ¿sí? Pero no, este es el momento de sentarnos, mirar los números, mirar qué hacemos, empezar a explorar mercados. Explorar nuevos mercados requiere una política de comercio exterior que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no tiene. Cuando yo llegué, yo no podía creer que las 3 personas que estaban en comercio, en el área de comercio del Ministerio de Agricultura, ninguna hablaba inglés. Bueno, tenemos una canciller que no habla inglés, pero ya con eso tenemos un problema porque eso es un idioma universal. Pero recomendación, es un tema serio, no solamente es el caso de Colombia, el impacto en el mundo, el impacto en Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial, amerita sentarse y mirar objetivamente las cifras para tomar decisiones y recomendarle al gobierno, que tiene un equipo económico tan débil, cuáles son las alternativas. Muy bien. Sandra Borda, ¿cuál es su opinión? Pues, a ver, Juan Carlos, yo primero quisiera decir que me parece que es una decisión tremendamente desafortunada de parte del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que es una decisión que ciertamente nos estábamos esperando. Digamos, el anuncio de esto se había hecho desde hace bastante tiempo, se había fijado la fecha de hoy como una fecha en la que se le daría a conocer al mundo las nuevas reglas del juego en materia de comercio por parte de Estados Unidos. Ciertamente los europeos, por ejemplo, estaban muy sorprendidos porque tenían la impresión de que esto los iba a golpear menos fuerte y fueron unos de los que tuvieron que experimentar una de las alzas más agudas en términos de aranceles. Si usted se fija en términos generales, los países pequeños, que son países que tienen preferencias arancelarias por una u otra razón, como preferencias arancelarias como las que nosotros mismos tuvimos acá por cuenta de la lucha contra las drogas, son países a las que se les van a remover todas esas preferencias y hay casos pues de aumento del 40
45, del 46% de los aranceles en Laos, en Vietnam. Digamos, creo que esto va a generar una profundización de las asimetrías en materia económica y comercial a nivel internacional, de la que vamos a tardar mucho tiempo en recuperarnos. La otra cosa que quería decir es que en medio de ese anuncio se perdió un poco entre la lista otro anuncio que hizo el presidente Trump, y es que ahora ha invitado a una muy buena parte de la empresa privada y de las multinacionales estadounidenses a que traigan sus fábricas, entre grandes comillas, sus lugares de producción de empleo de regreso a Estados Unidos. Lo anunció para el caso de Apple, lo anunció para el caso de varias de las compañías tecnológicas, pero no solamente este tipo de compañías, y creo que esa combinación de decisiones es una combinación que va, tanto lo de los aranceles como lo de intentar regresar estas compañías a Estados Unidos, va en dirección justamente de tratar de reactivar el empleo en Estados Unidos, que conociendo como conocemos el precio de la mano de obra en Estados Unidos, sabemos que va a terminar en que todos estos bienes van a aumentar de precio enormemente. Es lo mismo que va a pasar con los carros. El anuncio que se hizo en materia de los aranceles a los carros importados va exactamente en la misma dirección. Entonces, esto es una decisión que está motivada por temas de agenda doméstica, no por temas de agenda internacional, y eso es una cosa que tenemos que tener presente a la hora de construir una estrategia frente a esto. Y mi último punto es simplemente una queja, porque teníamos desde hacía rato avisado que esta decisión iba a llegar. Teníamos el día exacto en que iba a llegar, y la reacción es una reacción que a mí me parece tremendamente improvisada. Yo me hubiera imaginado que todo este tiempo en el Ministerio de Comercio estaba la gente sentada analizando escenarios posibles, analizando cuáles eran las... No, pero el equipo técnico, por lo menos, bajo el liderazgo de alguien que hiciera un análisis de posibles escenarios de lo que se nos venía, y frente a esos escenarios construir una estrategia particular que pudieran presentar el día de hoy. Pero como siempre, solamente vemos dos cosas. Una, la reacción de la canciller, que a lo único que atina a decir es que esto no es personal, que esto no fue un arancel solamente en contra de Colombia, que esto fue una cosa generalizada, como si eso en algo ayudara a construir una estrategia de aquí en adelante, y no oímos mucho más de ahí. Y lo otro es un tuit del presidente que contribuyendo con el proceso de desinstitucionalización de este tipo de decisiones, se nota que es un tuit que no tiene tampoco el estudio serio que uno se hubiera esperado para un día como hoy. Entonces me sigue preocupando mucho la improvisación de la reacción que estamos teniendo, porque este es un mundo en el que el costo de la improvisación va a ser mucho más alto que en el pasado, y eso parece no haberlo entendido el gobierno todavía. Muy bien, tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 8:00 p.m. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Cecilia López Montaño, Sandra Borda, Jorge Enrique Robledo y María José Pizarro, a quien quiero preguntarle, a la senadora Pizarro, justamente por la reacción de Colombia tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponerles a los productos de nuestro país un arancel del 10%. ¿Ha respondido bien el gobierno? ¿Debería hacer algo distinto? ¿Debería poner en marcha un plan distinto? ¿Qué piensa usted del asunto? Pues bueno, lo primero es que yo creo que, como siempre, el Estado colombiano, y no, yo aquí no quiero mirar solo el gobierno del presidente Gustavo Petro, es decir, el gobierno actual, sino mirar las tareas que estaban pendientes. Yo creo que nosotros debimos haber revisado, como lo hicieron muchos países de América Latina, entre el año 2000 y el año 2023, cómo se podían migrar las relaciones comerciales, orientándolas más hacia y ampliando los socios comerciales que teníamos nosotros, y realmente nosotros no lo hicimos. Realmente Colombia y Ecuador fuimos los únicos países que nos quedamos rezagados en poder ampliar nuestras relaciones comerciales. Aquí se hablaba, decía María Cecilia, esto se construye a lo largo de muchos años, y la verdad es que esta es una tarea casi que por obtusidad ideológica, de no haber explorado otros socios comerciales, de no haber explorado relaciones comerciales con Latinoamérica, con otros países del sur, con países de Asia Oriental, etcétera. Nosotros no hemos ampliado las relaciones comerciales, y por supuesto hoy estamos en una situación bastante complicada.
pues es cierto que frente a otros países que ven cómo se suben los aranceles de forma desproporcionada, que casi que parece un castigo a algunos países y a algunas regiones del mundo, pues digamos que América Latina sale relativamente bien librada, en el sentido de que todos tienen un aumento de aproximadamente el 10%, y no solamente los países que en términos ideológicos no tienen afinidad con Estados Unidos, sino en general los países de América Latina, y eso también hay que revisarlo. Por supuesto que este gobierno le ha puesto, digamos, el acelerador a la industrialización, a la producción del campo, pero hay unos sectores de los cuales no hemos hablado que evidentemente van a ser golpeados, que es el sector de los hidrocarburos. Y si nosotros vemos las cadenas, digamos las áreas en términos de exportaciones que más exportan hacia Estados Unidos, no son solamente las flores, el café, el banano, etcétera, sino que tenemos minería, tenemos hidrocarburos, en fin, o sea que hay toda una... y ahí, pues digamos, la propuesta que ha lanzado el presidente Gustavo Petro hace un momento, pues digamos, hay que revisarla, porque sí, evidentemente se podría fortalecer el sector agrícola, y en cambio, pues digamos, otros sectores, pues evidentemente que no producen tanto empleo en el país, para no permitir un golpe tan duro hacia el país, pues puedan evidentemente fortalecerse. Yo creo que además, independientemente de esto, estos son unos aranceles casi que para todo el mundo. Estamos hablando de una subida de aranceles casi que a nivel global, incluyendo China, Canadá y México, que son los principales 3 socios comerciales de Estados Unidos. Y lo que nosotros estamos viviendo es, para mí, en mi criterio, una guerra arancelaria, un enfrentamiento arancelario que plantea Trump, que incluso es un tiro en el pie, porque estamos hablando de los principales 3 socios comerciales de Estados Unidos. El 40% de las importaciones de Estados Unidos viene de estos 3 países, viene de China, de Canadá, de México, y yo creo que evidentemente yo no sé ni siquiera cuál es el análisis que están haciendo esos tecnócratas, porque son los tecnócratas estadounidenses los que están planteando estas salidas económicas, que a la larga yo no sé si van a terminar fortaleciendo el empleo en Estados Unidos, que es sumamente caro, si esto va a producir más empleos, si los estadounidenses inclusive están dispuestos a hacer este tipo de trabajos. No siempre, además quienes hemos vivido, quienes hemos migrado a otros países por distintas razones, sabemos que muchas veces el trabajo obrero de manufactura terminan haciéndolo las poblaciones migrantes, y pues aquí hay unas afectaciones inmensas, inclusive la Unión Europea, por todas las dinámicas de importación y de exportación y el comportamiento de la inflación global, y pues evidentemente esto como nos va a golpear a nosotros. Y finalmente, pues yo creo que en resumen esto es casi que una crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que en 3 meses de gobierno de Donald Trump, 3 meses, es que nos llevamos, pareciera que llevásemos un año, y la verdad es que llevamos 3 meses, y lo que ya se nos... 2 y un poquito. 2 y un poquito, exacto, casi 3 meses, en una guerra arancelaria, que lo único que hace es casi que demostrar la desesperación de los Estados Unidos por revertir el decaimiento de los Estados Unidos, sí, a nivel global, frente pues a un crecimiento geopolítico casi que a estas alturas sería casi que irrefrenable por parte de China. Y nosotros creo que en medio de toda esta situación geopolítica tenemos que tomar decisiones acertadas, que no las van a tomar solo los tecnócratas. Aquí yo creo que hay profesionales y hay experiencias y experticias, casi que esto nos obliga a un diálogo profundo entre las distintas visiones para encontrar soluciones ante una situación que nos están imponiendo desde los Estados Unidos, que por supuesto que nos afecta, pero frente al cual tenemos que tomar decisiones rápidas que no hemos tomado en los últimos 20 años. Muy bien. Jorge Enrique Robledo, ¿cuál es su opinión? Pues a ver, lo primero que yo señalaría es que es muy grave que el gobierno de Estados Unidos salga con una posición descaradamente imperialista, ¿no? Descaradamente imperialista. Ese no es un asunto menor, esa discusión hay que volverla a abrir, porque nosotros somos víctimas desde hace más de 100 años de esas relaciones y de esas condiciones. Me parece muy, muy grave, porque esto nadie sabe a dónde puede terminar, porque aquí puede abrirse una guerra de aranceles y ese tipo de cosas que puede terminar convirtiéndose en una guerra de las de verdad, ¿no?
pues Así empiezan. así empiezan. Bueno, entonces señalo eso, una irresponsabilidad muy grande de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump. Lo segundo que quiero señalar es esto. Quedó demostrado, con este hecho queda demostrado que quienes defendieron los TLCs, a los que yo me opuse todos estos años con el cuento de que es la estabilidad, ya vamos a saber aquí a tenernos, queda todo firmado, ya todos sabemos aquí a tenernos paja. Y ellos Porque están resulta que tirando los gringos hacen lo que se les da la gana, ¿cierto? Entonces se inventaron una cláusula de defensa nacional y entonces no nos tienen que cumplir lo que está pactado en los TLCs. Pero hay de que Colombia no los cumpla. Hay de que Colombia no los cumpla, porque una cosa es que uno a un país con el que no tiene acuerdos le suba sus aranceles, pero con uno que sí tiene acuerdos, la cosa es bien complicada y esperemos que el gobierno piense con mucha cabeza fría, porque las relaciones son esas y ese es un problema que estamos teniendo. Este es otro aspecto que hay que tener definitivamente muy, muy en cuenta. Y lo tercero que quiero enfatizar esto nos golpea a todos los sectores, el agro y la industria principalmente. Pero digamos que en el caso del agro, en el caso de cultivos tropicales, tenemos algún tipo de protección natural. Los golpea también al café y a todo. Ustedes saben que me he pasado la vida defendiendo el café y no estoy de acuerdo con estos aranceles. Pero digamos que ahí tenemos una cierta ventaja comparativa. Pero el tiro a la industria es a la 100. O sea, acuérdese que Trump empezó hablando fue de subirle los aranceles al acero y al aluminio colombiano. Lo poquito que lográbamos exportar. O sea que esto es una cosa que estoy seguro. Estados Unidos, Trump la calcula muy dirigida contra la industria. Así es. Porque en el mundo de los tropicales, pues ellos no los producen. Entonces, lo que hacen es encarecerlos, golpear a los gringos, que les salga más caro el banano o el café o lo que sea, y eso es una política fiscal. Pero aquí el tiro es a la industria nacional. Llamo a los industriales colombianos, llamo a la ANDI a protestar contra esta medida que, repito, es fríamente calculada con la escasísima industria que tenemos en Colombia. Deberíamos protestar todos, es una ofensa realmente grave al progreso de Colombia. Esto es pobreza, subdesarrollo, hambre de un país que tiene todos los problemas que tenemos, y esperemos que el doctor Petro no salga pues con la ventolera de resolverlo todo en 30 segundos, sino que piense muy bien con cabeza fría qué decisión va a tomar. No salgamos de Guatemala, que ya estamos en bastante Guatemala, digamos, para usar ese dicho, y nos vayamos a un Guatapeor todavía más grave que el que estamos viviendo. Un punto pequeño, Juan Adelante. Carlos, es que hay varios analistas en este momento en Estados Unidos sugiriendo que de todas formas todavía es posible una reacción por parte del Congreso de Estados Unidos, y de hecho originalmente la discrecionalidad del Congreso de Estados Unidos sobre los procesos de toma de decisiones relacionados con comercio internacional y con aranceles es tradicional, digamos. Podrían salir mañana en una muy buena parte de la oposición demócrata a pelear en contra de esto, porque creo que los demócratas tienen muy claro que esto también va a deteriorar sustancialmente la economía interna estadounidense, como estaba diciendo Cecilia hace un momento. Pero el gran problema que tenemos es que, pues primero tenemos un partido demócrata en Estados Unidos que lleva 2 meses en estado de coma y sin poder reaccionar En shock. absolutamente nada, y 2, creo que existe un incentivo perverso, y es esperarse a que estas medidas empiecen a tener un efecto en la inflación estadounidense, en el poder adquisitivo de los estadounidenses, que se esperen hasta que se produzca, digamos, la recesión que todo el mundo está pronosticando para poder probar que estaban en lo cierto. Entonces, creo que no vamos a ver mucha resistencia por parte de las instituciones estadounidenses frente a este tema, por lo menos en el futuro próximo. Es que hay gente que dice que los precios en Estados Unidos, lo dicen muchos economistas, yo de eso no sé, pero ustedes en la mesa sí saben mucho, van a subir. Les Pero pongo un obvio. ejemplo, la cerveza más que más toman en Estados Unidos, la del año pasado, es la rubia modelo, cerveza mexicana. La mayor parte de la cebada de la rubia modelo sale de Estados Unidos, de estados como Idaho como Dakota del Norte. Entonces, esa cebada va a pasar a México y le van a cobrar aranceles del 25%. Y ahora, eso parece que lo negoció México, cuando la cerveza está producida en México y llega a Estados Unidos, tendría que pagar otro 25%. Eso lo negociaron para que no cobren 2 veces, pero naturalmente va a subir la cerveza y va a subir el café colombiano, y van a subir una cantidad de cosas, y ya veremos cómo termina esta guerra comercial que no sabemos en dónde puede llegar a terminar. Además dicen que va a haber más empleo en Estados Unidos, repito, no sé de economía, pero es que en Estados Unidos creo que hay prácticamente pleno empleo, el desempleo está solamente
en el 4%. Yo no sé cómo se Eso es cierto. Juan Carlos, yo quisiera agregar una cosa muy rápida. No sabemos todavía qué pasa con Estados Unidos y Canadá. No vi que estuviera en los aranceles, pero parece que es que ahí van a renegociar inmediatamente los tratados de libre comercio. Sí. Entonces ahí... No estaban... Lo único que afecta a México y Canadá de momento, los anuncios de hoy son los automóviles, que el arancel del 25% entra en vigor esta medianoche. Y estuve mirando la prensa mexicana a ver qué reacción había quieta. Entonces me parece, allá lo único que me parece muy importante que está pasando en México es la unión entre el gobierno y el empresariado. Allá ha habido una reacción muy inteligente de la presidenta de trabajar junto con el empresariado, porque es que esa es la única manera de protegerse de lo que va a pasar. Ahora, lo que pasa en México también nos incide a nosotros. Nosotros competimos en algunas cosas con cosas que México también produce. O sea que ahí nos falta un pedazo importante de lo que puede ser, por lo menos el efecto inmediato. Por esa razón, la popularidad de Claudia Sheinbaum, la aprobación de la presidenta de México, que cumplió ayer 6 meses de gobierno, es del 82%. Salvaje, sí. 80%, había manejado con mucho tino, según los analistas, el tema. Miren, les tengo un último asunto. El Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República, que ha sido tradicionalmente muy respetada, pues decidió dejar quieta la tasa de interés. Pero en las últimas horas el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado con respecto a esa junta. Aquí está lo que dijo el jefe del Estado, oigan. Volvemos a la Junta Directiva del Banco de la República, Germán. No bajó la tasa de interés. Y no bajó no porque esté subiendo la inflación. Dio, por cierto, la especulación del gas para decir no hay condiciones para bajar la tasa de interés. Y chocó con las necesidades de la economía colombiana. Y allí está la hija sentada de la principal asesora de quien aspira a ser la presidenta de la extrema derecha de Colombia. Y también algo que nos está atacando y que viene el año 2023 y por eso quise mencionarlo. El presidente se refería ahí a la hija de la doctora Alicia Arango, que ahora será asesora de la campaña de Vicky Dávila. Bien, ¿tiene razón el presidente en esas críticas o ha debido más bien guardar silencio con respecto a lo del Banco de la República, que es lo que han hecho muchos otros presidentes? María José Pizarro. Pues bueno, yo creo que el debate es legítimo y yo creo que es necesario en una democracia y poder presentar y darlo de manera transparente y de cara a la ciudadanía, pues digamos ahí sí no veo por qué el silencio frente a las decisiones que se toman. Yo creo que el análisis que podemos hacer en estos espacios, los análisis democráticos que se pueden hacer en distintos escenarios, pues en nada van a enrarecer y al contrario yo considero que son necesarias. Lo siguiente es que la Constitución Política en el artículo 371 establece que todas las funciones del Banco de la República se ejercerán en coordinación con la política económica general y en mi criterio pues yo no tengo muy claro que esto haya sucedido porque desde mi punto de vista existían condiciones para bajar la tasa de interés. Bajó la tasa de desempleo, está en este momento en el 10,7%, si no estoy mal. Es la más baja en una década y por lo tanto existían condiciones para poder bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque unas tasas de interés altas y sobre todo en un escenario que se nos avecina como el tema que estábamos tratando justo antes, pues pueden frenar la inversión, pueden ralentizar el consumo, pueden afectar el empleo, pueden afectar el bienestar social. Y mantener las tasas elevadas pues frena precisamente la inversión y frena el consumo y por lo tanto el crecimiento económico y la generación de empleo. Entonces pues digamos ahí yo sí creo que no es acertada la decisión de frenar de mantener las tasas de interés. Todo lo contrario, yo era partidaria de que se pudiese a actuar en esa línea. Y aunque el Banco de la República es autónomo, sus decisiones tienen un impacto directo en la población colombiana. Yo creo que el presidente ha sido contundente en reiterar que las políticas económicas no deben centrarse única y exclusivamente en la estabilidad de los precios, sino que también se debe considerar aspectos como el desarrollo, la generación de empleo y la reducción de la desigualdad. Entonces, pues allí definitivamente yo sí me alejo de esa decisión y creo que al contrario, bajar las tasas de interés en un momento difícil como el que atravesamos habría sido un buen mensaje para los colombianos.
Ya, Jorge Enrique Robledo, ¿cómo juzga la postura del presidente con respecto a la Junta del Banco de la República? Yo me uno a la idea de que la posición de la Junta del Banco de la República es bien discutible. Sí, lo que pasa es que aquí también hay una ortodoxia, todo este punto de vista neoliberal, etcétera, etcétera. Ahora, también tengo que decir una cosa, no tengo todas las cifras que quisiera tener en la cabeza para saber cómo vienen las cosas. Yo estoy muy preocupado con lo que va a pasar en el resto de este año en Colombia y el año entrante. La economía nacional, Juan Carlos, y eso se lo comento a todos, está deshecha. O sea, aquí hay unos problemas estructurales de una gravedad pasmosa. Entonces, aquí las decisiones no son tan fáciles de tomar. Las tasas, por ejemplo, los niveles de deuda externa de Colombia, eso es una cosa escandalosa. Rompieron el Sí, límite. ahora en buena medida, pues sí, el desempleo baja un poquito, pero sigue siendo un desempleo que baja un poquito. Pero tenemos 70% entre informales y desempleados. O sea, la economía de Colombia está supremamente mal planteada, pero yo he sido en general amigo de que el Banco de la República no entorpezca, digamos, políticas de desarrollo, pues, o situaciones de desarrollo. Pero repito, por debajo del agua que estamos viendo de la economía nacional se mueven cosas muy complicadas porque la crisis es profunda. Y eso no se puede paliar, que no, es que bajó un tricito el desempleo. Pues sí, a mí me alegra que baje un tricito, pero las cosas son bastante más complicadas. La situación, repito, Juan Carlos, de la economía nacional puede llevarnos a un colapso. Yo no creo que eso Petro lo esté entendiendo. Es más, creo que puso el ministro de Hacienda que puso, porque ese es un yes man. Sí, además de economía no creo que sepa, aun cuando tenga título de economista, le pasa lo que a Petro, que tiene título de economista y entiende bastante poco de economía. Y pueden terminar en actuaciones irresponsables para generar gasto público que se convierte en clientelismo, ¿cierto?, en ciertos derroches que después convierten la economía nacional en una catástrofe. Estamos en un momento, repito, muy complicado. Sandra Borda, ¿qué opina del asunto? No, pues Juan Carlos, como estaba diciendo la senadora al comienzo de esta conversación, el problema es el tono. El problema es el tono. El problema es que el presidente no puede entablar una conversación con el Banco de la República. Yo no me voy a meter en lo técnico de esto porque yo no soy economista. No es la primera vez que un presidente está en desacuerdo con una decisión del Banco de la República. Eso es perfectamente legítimo, como también lo es discutirla y cuestionarla. El problema es que no es una discusión técnica ni es una discusión alrededor de las ventajas y las desventajas que produce la decisión, sino que es la forma en la que se plantea la decisión es muy al estilo de Petro, a punta de falacias ad hominem. Entonces es porque son uribistas, siente como un nivel de propiedad grandísimo con su propia delegada, la llaman el Banco de la República, como si no hubiera un grado o unos grados de separación importantes y de independencia frente al Banco de la República. Entonces creo que mi problema con esto es el problema que siempre le he visto al proceso de interacción de Petro con las otras instituciones del poder público y con instituciones que son concebidas como independientes de la voluntad del Ejecutivo. Creo que no ayuda a plantear una discusión de esa forma, no lo ayuda ni a él a lograr su objetivo, ni ayuda a que la gente entienda en qué consiste el enfrentamiento, qué es lo que está en juego, qué ventajas y desventajas plantean ambos tipos de propuestas. Entonces, yo básicamente creo que el presidente le cuesta mucho trabajo entender a veces que no todas las instituciones del Estado están bajo la égida del Ejecutivo. Bueno, última respuesta del programa, Cecilia López. ¿Reaccionó bien el presidente con respecto a la Junta del Banco de la República o se equivocó? No, y por 3 razones. Primero, todos los presidentes están en un momento dado en desacuerdo con las decisiones del Banco de la República y ya explico por qué. Lo que es inaceptable, eso está bien. Lo que es inaceptable es lo que dice Sandra, es ofender a la gente, descalificar a la única institución en temas económicos que nos queda sólida en este momento. ¿Dónde está la diferencia, mi querida senadora? Está en el corto y en el mediano plazo. Lo que el presidente está viendo es el corto plazo. Y es muy posible que en el corto plazo sea conveniente bajar ya las tasas de interés para estimular la inversión. Pero resulta que el banco tiene que mirar también el mediano plazo. Y en el mediano plazo estamos en una situación que cualquier decisión que vaya a estimular en un momento dado una inflación que no está bajando puede generar una
una coyuntura en que nos va a encarecer terriblemente el costo de endeudamiento, que lo necesitamos porque tenemos unos huecos fiscales muy grandes y que puede generar una dinámica económica muy negativa y una visión internacional sin la cual nosotros no podemos actuar. Entonces, en que el presidente tiene razón en el corto plazo, el banco tiene la obligación de mirar el mediano plazo, y en el mediano plazo la decisión fue correcta. Esa es una diferencia importante. Y tercero, una recomendación que quiero hacerle a los nuevos miembros de la Junta. Resulta que los documentos que se llevan para tomar la decisión en el banco la prepara un equipo que lleva 20 años con una cabeza muy sólida, un director de la parte técnica del banco que es incuestionable. Y un equipo, el mejor equipo económico que tiene el país en este momento, y esa gente trabaja con unos documentos muy serios y con unas proyecciones muy claras mostrando lo positivo y lo negativo de las decisiones que tocan. 2 personas nuevas que entran no pueden llegar y el ministro no puede llegar a decir, no, es que yo quiero que bajen 50 puntos. No, tienen que hacer un estudio similar. Es que la competencia es muy dura, porque están frente a unos documentos muy sólidos que respaldan una decisión, tendrían que llevar otro documento igualmente sólido que muestre por qué esa decisión no es la correcta. Entonces, y aquí hay una debilidad técnica muy grande, que tienen que recomponerla, porque si no, siempre los van a derrotar. Porque, como les digo, la visión de corto y mediano plazo es la visión de corto plazo del presidente y de mediano plazo de las autoridades económicas. Y en segundo lugar, la diferencia en la capacidad técnica, tanto de un grupo como de otro, es muy distinta. Y tendrían que buscar un esfuerzo para llevar documentos muy elaborados que puedan competir con el producto de 30 profesionales de muy alto nivel, que son los que respaldan las decisiones del banco. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Cecilia López Montaño, por haber estado aquí, María José Pizarro, Sandra Borda y Jorge Enrique Robledo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN.